Antes de comenzar este capítulo, quiero recomendaros uno de mis últimos descubrimientos. Se trata de Interesante Historia, un podcast en el que, entre otros muchos temas, también se habla de escritores conocidos. Su episodio sobre los mitos de William Shakespeare me gustó mucho. Os dejo el enlace directo en la descripción por si os apetece escucharlo. En este episodio te invito a mirar a los ojos a tu propia mortalidad, mientras acompañas al protagonista de la novela durante sus últimos meses de vida. Bienvenidos a Letras Vivas. Hoy quiero hablar de La muerte de Iván Ilich, escrito por Tolstoy. Una obra corta, de apenas 111 páginas, que tiene toda la intensidad emocional y las reflexiones profundas con las que este autor ya me enamoró en Ana Karenina, pero en este caso transmitidas de una forma mucho más directa y más condensada. La muerte de Iván Ilich narra los últimos meses de vida de un juez muy bien considerado, con una posición social bastante alta, que un día de repente empieza a tener unos dolores muy fuertes, va a un médico, recibe un diagnóstico y un tratamiento, pero no funciona. Entonces visita a otro médico, ocurre lo mismo, pide una tercera opinión, tampoco aciertan con lo que tiene, tampoco consiguen curarle, y al final, aunque nadie sabe explicarle qué le está ocurriendo exactamente, lo que queda claro es que Iván Ilich se muere y esto no hay forma de evitarlo. Ojo, no es un spoiler. No solo porque lo dice el título de la novela, sino porque la obra empieza con el entierro de Iván Ilich. Lo que quiere contar Tolstoy en esta novelette es todo el proceso que ocurre en la mente y en los sentimientos del protagonista. Desde esos primeros momentos en los que él todavía cree que solo tiene una molestia pasajera, hasta ese instante atroz en el que toma conciencia de qué le está ocurriendo de verdad. También Tolstoy nos cuenta qué ocurre a su alrededor, cómo reacciona la gente de su entorno. Y todo esto está narrado de una manera magistral y muy vívida. Tanto que si estáis en un momento sensible o si acabáis de perder a alguien o algún ser querido que os importa mucho está enfermo, no leáis este libro, lo digo en serio, porque os va a destrozar el corazón. Tolstoy llama las cosas por su nombre, explica con toda claridad la rabia, la angustia y la impotencia que siente Iván Ilich y cómo se replantea toda su vida. Además lo explica de una manera en que empatizas muy bien con el protagonista, puedes llegar a sentir lo que él siente. Lo más impresionante es que eso no le resta belleza al texto. Tolstoy sabe escoger muy bien las palabras para que quieras seguir leyendo. En esta obra la prosa está muy cuidada. La historia fluye con naturalidad. En general, el libro resulta muy fácil de leer. La muerte de Iván Ilich tiene dos partes. La primera parte transcurre cuando Iván Ilich ya ha fallecido y nosotros todavía no conocemos al personaje ni nos hemos podido meter dentro de su cabeza. En este comienzo de la historia, el narrador nos muestra a sus compañeros de trabajo comentando que ha muerto, y aunque se supone que eran sus amigos, la conversación no lo demuestra. El tema principal no es ni Iván Ilich, ni su familia, ni lo que sufrió, sino solo el puesto de trabajo que deja libre y las especulaciones sobre si esto supondrá un ascenso para alguno de ellos. Tolstoy aprovecha esta escena también para criticar la burocracia excesiva y la corrupción de ciertos funcionarios. Y la siguiente escena es ya el funeral de Iván Ilich, en el que nos queda muy claro que ni su familia ni sus amigos lo lloran de verdad. Lo que queda muy claro en toda esta primera parte de la historia es que el protagonista vivía en un ambiente muy superficial. Ese seguir todas las normas, mostrarse siempre afable, extremadamente correcto, hacer lo que se esperaba de él que hiciera,
lo que enmascaraba en realidad era una hipocresía brutal que Tolstoy critica sin miramientos y que compartía con todos los que ahora están asistiendo a su entierro. La segunda parte de la novela es muy diferente. Aquí conocemos a Iván Ilich desde que era muy joven, vemos cómo va estudiando y ascendiendo puestos poco a poco en la jerarquía judicial. En fin, nos cuentan muy brevemente cómo ha sido su vida hasta el momento en que comienza la enfermedad. Y lo que nos queda claro es que Iván Ilich era uno de tantos funcionarios casados con su trabajo, que sí, que tiene esposa e hijos porque es lo que se esperaba de él, pero que no se casó por amor y que su vida familiar está en segundo plano, que lo que importa es su trabajo. Y él parece estar muy cómodo con esta situación. No da la impresión de que le moleste vivir sin cariño. En realidad dedica toda su pasión a su carrera, a ascender y a ganar cada vez más dinero y más prestigio. Iván Ilich nunca fue una persona emotiva. De hecho, rehuía la introspección, no se planteó en ningún momento si tenía algún deseo insatisfecho. Es que ni siquiera pensó en nada que se pareciera remotamente a sus emociones. Pero esto cambia radicalmente en cuanto empieza a estar enfermo. Ya con su primera cita médica se da cuenta de que las cosas van mal, pero el doctor se niega a hablar claro y a explicarle qué le está ocurriendo. De hecho, el médico trata a Iván Ilich con la misma prepotencia y superioridad con la que él mismo, en su trabajo como juez, trata a sus subalternos. Entonces, a Iván Ilich se le enciende una luz y empieza a pensar y empieza a sentir. Quita el piloto automático con el que ha estado viviendo tantos años ya y empieza a sentir rabia por la indiferencia que muestra el médico. Porque claro, para Iván Ilich este es un asunto muy serio, de vida o muerte, mientras que para el doctor él solo es uno más de tantos pacientes. Pura rutina. Así se forma la primera grieta en el muro que Iván Ilich lleva años levantando entre su cerebro y su corazón. Ese muro que le impedía incluso hablar con sinceridad consigo mismo. Y a medida que avanza la narración, ese muro se irá desmoronando. Me gusta mucho la sutileza con la que Tolstoy desgrana este proceso, lentamente, paso a paso. Ahora el protagonista se da cuenta de un detalle que antes no había percibido. Después comienza a ver el mundo desde otra perspectiva. Más tarde incluso llegará a replantearse su pasado y sus decisiones. Toda esta evolución está muy bien narrada. Otra cosa que me impresiona es la actitud de la esposa de Iván Ilich. Ella insiste en que él mismo se está provocando la enfermedad por no seguir los consejos del médico al pie de la letra. Lo trata como si su marido quisiera estar enfermo o incluso como si estuviera enfermándose adrede solo para molestarla a ella. Esto se debe también a que el carácter de Iván Ilich ha cambiado muchísimo porque el dolor le vuelve irascible, todo le irrita, reacciona con agresividad a cualquier tontería. Así que la relación de esta pareja, que nunca fue buena, acaba volviéndose directamente insoportable. Durante mucho tiempo, Iván Ilich se niega a aceptar lo grave que es su enfermedad. Mantiene la esperanza de que alguien va a encontrar una cura. De hecho, la idea de morir ni se le pasa por la cabeza. Es como si eso solo pudiera ocurrirle a otra persona, como si él fuera inmortal. No concibe que su propia vida es finita. La muerte para Iván Ilich es un concepto abstracto, siempre referido a alguien desconocido, a alguien lejano. Es algo parecido a lo que ocurre en la primera parte de la novela a uno de los asistentes al funeral de Iván Ilich. Cuando se entera de cómo ha muerto su amigo, durante un momento se asusta, piensa que eso también le podría ocurrir a él, pero enseguida se dice a sí mismo que no quiere pensar en eso, que esos pensamientos solo le llevarán a la depresión, así que se marcha directamente a beber, a jugar a las cartas, a divertirse, como si no hubiera muerto su amigo, como si nada hubiera ocurrido. Porque una cosa es cierta, nadie quiere aceptar su propia mortalidad. Y ese es uno de los temas principales de la novela.
La muerte es un tabú hasta tal punto que no solo el enfermo, sino también toda su familia niegan lo que está ocurriendo. Hasta que llega una visita que lleva meses sin ver a Ivan Ilich y al verlo se asusta de cómo ha cambiado, de su delgadez, de su mirada vacía. Solo entonces él se dará cuenta de lo que está ocurriendo, se mirará al espejo y reconocerá la gravedad de su estado, que se ha estado negando a sí mismo. Y cuando ocurre esto, comienza otra fase de su enfermedad, de su muerte, en la que empieza a sentir muchísima furia. Ivan Ilich no entiende por qué tiene que morir. Además, piensa qué va a pasar después de su muerte, a dónde irá. Y vuelve a preguntarse una y otra vez, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que morir? ¿Es que he hecho algo mal? ¿Es que no he vivido como tendría que haber vivido? ¿Es que mi vida ha sido indigna? De esta forma, a la tortura física que sufre por culpa de la enfermedad, se va añadiendo la tortura psicológica que él mismo se provoca con estas reflexiones, con su rabia, con su negación. Ivan Ilich revisa su vida, recuerda y los recuerdos le hacen daño, retrocede hasta su infancia y se da cuenta de que solo entonces fue genuinamente feliz, que después no ha vuelto a serlo. Y mientras Ivan Ilich está sufriendo todo este tormento, a su alrededor la vida sigue como siempre. Su mujer y su hija reciben visitas, van al teatro, disfrutan de la música, se divierten. Su hijo sí que parece intuir lo que está ocurriendo, está bastante triste, pero aún es pequeño y todos, incluido el propio Ivan Ilich, lo mantienen apartado del enfermo. Este momento de la historia es duro, porque muestra la incapacidad del protagonista para comunicarse con su hijo, con el que no tiene ninguna conexión emocional. En este punto de la historia, claro, el protagonista ya no es el mismo que conocimos al principio. Ha evolucionado y empieza a rechazar lo que hasta entonces le había parecido la única forma decente de vivir. A este respecto os leo un fragmento que me gusta especialmente. Veía que el hecho atroz, horrible, de su gradual extinción era reducido por cuantos le rodeaban al nivel de un incidente casual, en parte indecoroso, algo así como si un individuo entrase en una sala esparciendo un mal olor. Esto era resultado de ese mismo decoro que él había practicado durante toda su vida. Veía que nadie se compadecía de él porque nadie quería hacerse cargo de su situación. La mentira, ese es el mayor tormento de Ivan Ilich. La mentira en la que vive su familia, que todavía sigue fingiendo que él va a curarse, que trata de convencer a las visitas de que todo está bien. Su familia que incluso pretende transformar su muerte, su enfermedad mortal, su agonía, sus últimos días de vida, en un tema de conversación superficial, al nivel del de la tela de las cortinas o del esturión de la comida. Todo esto solo para no asumir que se está muriendo. Es tremenda la profundidad psicológica que muestra Tolstoy, pero también la crudeza con la que trata estos temas, porque él no utiliza eufemismos y transmite directamente al lector toda la angustia que siente el personaje. La prosa de Tolstoy es exquisita. Este es un libro muy bien escrito, muy bien estructurado, además muy crítico con la sociedad, que es algo que sabéis que me encanta. De hecho, otro de tantos temas que denuncia es que no nos educan ni nos preparan para aceptar la muerte. Y no es solo que todos nosotros vamos a morir aunque nos empeñemos en negarlo, como los personajes de esta historia, sino que además vamos a ser testigos y a vivir la muerte de gente a la que queremos. Así que, ¿no sería más inteligente prepararnos para ese momento en vez de tratar de huir inútilmente de él? Creo que este es un tema que deberíamos plantearnos seriamente como sociedad, porque el tormento que sufre Ivan Ilich en esta novela hubiera sido mucho menor si él no se hubiera torturado a sí mismo con esta necesidad de entender, de buscar una explicación. Yo interpreto estas escenas como que
Si aceptamos que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, que no puede existir una sin la otra, y por supuesto que no pasa nada porque la vida siga adelante sin nosotros, nos libraremos de mucho dolor. Nuestra muerte puede ser incluso tranquila, pacífica. Entonces, yo recomiendo esta novela no solo por su excelente calidad literaria, que por supuesto la tiene, sino sobre todo porque nos invita a hacer una introspección profunda, a preguntarnos qué sentimos, a revisar nuestra vida, pero ahora, no en el lecho de muerte. Porque si vas a cuestionarte tu vida y las decisiones que has tomado, hazlo cuando aún puedas cambiar las cosas, cuando aún estés sano, joven, fuerte, cuando tengas la capacidad de cambiar lo que no te guste, de darle un giro a tu vida y vivir como realmente te vaya a ser feliz. No esperes a que sea demasiado tarde. No permitas que te pase lo que le ocurre a Iván Illich. Sobre todo, no te arriesgues a descubrir que tu vida ha sido una farsa vacía, o que tienes a tu lado a quien no quieres tener, o que tus relaciones son tan hipócritas y superficiales que no hay nadie con quien puedas hablar de verdad de lo que sientes cuando estás a punto de morir. Esta novela alerta sobre esos peligros de los que muchas veces no somos conscientes hasta que es demasiado tarde, y nos invita a mirar cara a cara nuestra propia mortalidad para que cuando llegue nos encuentre preparados. Además, a lo largo del relato, Tolstói expresa con tanta maestría las emociones, la evolución del personaje, cómo la imagen que tenía de sí mismo y de lo que había sido su vida cambia de una manera tan brutal que este libro te enseña mucho, deja huella. Yo desde luego no salí de él igual que entré, me impactó profundamente. Y os lo recomiendo, pero ya, como os dije al principio, escoged bien el momento para leerlo, porque por lo mismo que lo recomiendo, por lo mismo que constituye su mayor ventaja, que es su forma tan directa de conectar con las emociones del lector, también puede ser un peligro y puede hacer bastante daño si te pilla en un mal momento. Y ahora me gustaría saber quién de vosotros ha leído La muerte de Iván Illich, qué os pareció, si os gustó tanto como a mí, y si no lo habéis leído, ¿queréis darle una oportunidad? Contádmelo en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Si os ha gustado mi contenido, por favor, suscribíos a Letras Vivas para no perderos ningún episodio. Y si queréis más recomendaciones y reseñas, podéis seguirme en mis redes sociales, ya sea en Twitter, donde me encontraréis como @letrasvivas_77, o en Mastodon. Allí tengo el usuario @a77@novigtesh.es. Muchísimas gracias por escucharme. Volveré dentro de 2 semanas con un nuevo episodio y hasta entonces os deseo muy felices lecturas. Un abrazo para todos.